Hola, buenas tardes a todos. Hoy comenzamos la tercera jornada de este tercer en claro. Estos encuentros sobre lenguaje claro que patrocina Endesa y contamos con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Lo organizamos entre Cálamo y CRAN, el Centro de Formación de Profesionales del Lenguaje y la Edición, y la revista de divulgación del lenguaje Archiletras. Y está dirigido por la traductora y presentadora sin par, Isabel Espuelas, que ahora mismo estará con vosotros. Hoy hablamos de ciencia. La ciencia y el lenguaje claro han recorrido un camino desde hace muchos años pionero, que es la envidia de todos. Utilizan términos técnicos complejos, con conceptos raros y difíciles de explicar, pero han sido los primeros en dar ese primer paso para lo que hemos conocido todos como divulgación, que es otra manera que se podría dar a conocer también el lenguaje claro. Y para hablarnos de ciencia y para hablarnos de lenguaje claro, contamos hoy con Claudia Aguirre, que nos va a presentar Isabel Espuelas. Hola a todos, buenas tardes. Me hace especial ilusión presentar a Claudia porque yo llegué a Claudia por casualidad. Yo buscaba un especialista en lenguaje claro en el ámbito de la ciencia y descubrí que Claudia también nos podía hablar del lenguaje claro en el ámbito de los museos. Claudia es colombiana, aunque reside en París, y es museógrafa y divulgadora científica. De formación es ingeniera de minas y metalurgia y tiene un máster en historia y divulgación de ciencias. Y ha trabajado en muchos proyectos de museográficos en Medellín, en Colombia, y ahora en este momento en París trabaja como asesora en museografía y es la jefa de proyectos del Museo de Ciencias, lo voy a decir en francés, Exploradom, no sé si lo he dicho bien. Además es jefa de proyectos europeos en la asociación TRAS. Claudia, todo tuyo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por esta presentación y por esta invitación, que es lo primero que quisiera agradecer, porque esta invitación me permitió descubrir que hay todo un campo de trabajo y de investigación en maneras claras de escribir y de hablar. Y eso también al mismo tiempo me ha permitido darme cuenta de que todo este tiempo no he estado sola, que todo este tiempo en el que he querido defender la importancia de hablar y de escribir bien, no estaba ni loca, ni era lo obsesiva de lo que me calificaban mis amigos y mi anterior equipo de trabajo. Siempre he estado convencida de que es fundamental hablar y escribir pensando en los demás. Así que espero de todo corazón ser digna de esta invitación hoy y cumplir también con el propósito de estos encuentros. Les estoy compartiendo una presentación, espero que se vea bien. Esta presentación que quise llamar Escribir para el Museo, Aventuras de una divulgadora científica. Y antes de empezar, pues también les quiero decir que al menos sé que hay dos personas que van a disfrutar muchísimo de esta conferencia y que además de manera muy objetiva van a pensar que es la mejor conferencia del mundo. Esas personas son mis papás. Y bueno, y fuera de bromas, quiero declarar en público, delante de todos ustedes, que ellos han sido muy, muy importantes en todas las historias, en el desarrollo de mi historia y de todas las historias que les voy a contar hoy. Es importante también declararles que yo me he formado hasta ahora de manera completamente práctica, pragmática. Yo me he formado trabajando y mi campo de acción se ha desarrollado en el ejercicio de la museografía, como lo decía Isabel, de la divulgación de las ciencias y de la mediación. Y únicamente de manera muy accesoria en el campo de la investigación, que yo sé que es el campo en el que se mueven muchos de ustedes. Como nuestro acuerdo inicial es hablar de manera muy clara, voy a empezar por definir esos conceptos básicos, esos tres conceptos que definen mi ámbito de trabajo.
Esos tres conceptos son la divulgación de las ciencias, la museografía y la mediación. Entonces, digamos que la divulgación de las ciencias, como lo decía también Antonio antes ahorita, la divulgación de las ciencias se dedica a comunicar las ciencias de una manera clara, para que cualquier tipo de público sea capaz, pueda o esté en la posibilidad de apropiarse de los conceptos y de los procesos de la ciencia. Dicho de otra manera, comunicar la ciencia, perdón, en lenguaje claro. Eso es la divulgación de las ciencias. Ahora, la museografía de las ciencias es divulgación de las ciencias, es lenguaje claro para hablar de ciencias, pero a través de exposiciones, en museos de ciencias, centros de interpretación, exposiciones. Es como de divulgación de las ciencias, pero en tres dimensiones. Y por último, la mediación. La mediación, digamos que es un término que se usa también en muchos ámbitos. En divulgación de las ciencias lo utilizamos como una manera de definir ese tipo de divulgación que elige ponerse al mismo nivel del público y hablarle más como un par que acompaña en el descubrimiento de un concepto, de un contenido, más que un sabio o una persona muy experta que comunica un concepto científico. Hay algunas palabras que no se deberían usar nunca, que es como traducir las ciencias o bajar las ciencias, o sea, para nada, no se trata de bajar a ningún lado porque no hay nadie más arriba que otro, simplemente es poner el conocimiento en el mismo nivel para todo el mundo y discutirlo de manera completamente respetuosa. Para reforzar un poco esa idea de que yo no vengo del campo de la investigación, yo voy a empezar por el final. Normalmente en los artículos, los libros, las conferencias formales, científicas, la bibliografía es lo primero, perdón, es lo último que aparece. Pero yo desde el principio quiero contarles quiénes han sido mis modelos para que la escritura de textos científicos y museográficos en mi vida sea de la manera más clara posible y además darles a ustedes la oportunidad de identificarlos en el camino. Eso sí, les advierto, la bibliografía no está para nada en normas APA. Esta es toda digamos, esto no es toda, pero es parte de ese acervo que me acompaña siempre para la escritura de mejores textos. Menciono algunos: Ana María Sánchez Mora, Leila Guerriero, Sergio de Régules, Nicolás Witkowski, Edward Lonet, John Haldane, Carl Sagan, Paul Merritt, Margot Wallace, Beverly Serrell, pero también Karen Blixen, también Rosa Montero, también Jorge Wagensberg, Julio Cortázar, etcétera. Una larguísima lista de etcéteras que además sería muy injusto y muy aburrido tratar de ser exhaustivo. En todo caso, no hay ningún secreto para escribir bien en cualquier ámbito, no solamente en museografía, hace falta leer mucho. Entonces, si esta charla logra su cometido, es gracias a mis lecturas y a los buenos conversadores que me he encontrado en la vida. Pero si no, es que no he sido lo suficientemente buena lectora. De todas maneras, esto me lleva a hacer una declaración de principio y es: la literatura me ha hecho quien soy y la ciencia quien quisiera llegar a ser. Les voy a contar un poco de mi historia. Yo estudié en una universidad pública en Medellín, con todo lo bueno y lo malo que eso trae. Lo malo es que mi carrera se demoró el doble de lo que debería durar, porque había paros y huelgas y era bastante difícil, en un momento de muchísimas reformas, pero también fue la posibilidad de cruzarme con gente de todas las formas, los colores, los intereses, los sabores, los saberes. Y la exposición a muchísimas formas diferentes de cultura hizo que yo misma me interesara por muchas cosas al mismo tiempo, lo que no siempre es buenísimo para el rendimiento académico. Pero eso sí, el gusto por la literatura me viene mucho antes. Yo les contaría mi historia de lectora precoz, una historia romántica, de esconderme bajo las cobijas con una linterna para que mis papás no se dieran cuenta
cosa que no era verdad, ellos se daban cuenta, después lo supe. Y también supe hace pocos años que no es una historia para nada original, que hay muchas personas que hacían exactamente lo mismo, seguramente entre ustedes habrá muchos de ellos. El primer libro digamos, es el libro que me provocó el amor por la literatura, tampoco es de los más originales, dirán ustedes, es El Principito. Y bueno, el origen de la aparición de ese libro en mi vida ha traído demasiadas tensiones en mi familia, así que prefiero dejar claro hoy, frente a todos ustedes, que fue mi mamá la que me compró ese libro. Y bueno, de ahí nace todo mi amor por la literatura. Para volver a la historia de la universidad y contarles un poco cómo llegué al mundo de los museos de ciencias, bueno, les voy a confesar una cosa que es bastante arriesgada confesar en público, y es que la elección de mi carrera fue una decisión demasiado importante para una chica de 15 años con muy poco criterio. Si tienen adolescentes a punto de elegir su carrera universitaria, por favor acompáñenlos muchísimo. A mí lo que me decidió es, primero, que fuera la Facultad de Minas más prestigiosa del país. Otro de los elementos muy importantes para tomar la decisión fue que con mis amigas nos imaginábamos cómo me vería de linda con casco y con botas trabajando en una mina. Pero el elemento determinante fue que todos mis tíos, tengo una familia muy grande, y la desaprobación unánime de mis tíos hombres, que decían que la ingeniería de minas no era una carrera para niñas, fue lo que selló mi elección. Yo ya en ese momento tenía muy claro que, a pesar de ser una apasionada lectora de cuentos y de novelas, yo quería estudiar una carrera científica que me permitiera entender el mundo, y ya más adelante completaría mi carrera o mis estudios con alguna especialización en el área de las humanidades, que fue lo que finalmente hice. Yo, durante mis estudios, empecé a hacer de la divulgación de las ciencias una parte muy, muy importante en mi vida, empezando porque, bueno, mi sed de libertad me llevó a irme de la casa de mis papás muy, muy, muy pronto, y entonces me tocó buscarme un trabajo para poder vivir sola. Fui profesora de matemáticas y física por horas, luego trabajé en un colegio en las afueras de la ciudad, trabajaba como mediadora científica haciendo demostraciones un poco donde me invitaran. Yo terminé luego mis estudios de ingeniería, me demoré mucho, como les conté. Trabajé un par de años en investigación en la universidad sobre la formación de ingenieros y arquitectos, pero centrada en los aspectos científicos, y empaqué mi maleta para venirme a estudiar divulgación de las ciencias en París. Aquí también pude pagar mis estudios gracias a varias misiones como mediadora y profesora de ciencias en asociaciones y en museos. Voy a pasar muy rápidamente esos 6 años que viví aquí en Francia al principio, y bueno, ya con un máster en el bolsillo, un par de intentos de tesis de doctorado, un bebé de 7 meses, me volví a mi ciudad natal para aceptar una propuesta que cambiaría mi vida. Y esa propuesta fue trabajar en el Museo de Ciencias que muchas personas habían soñado en Medellín desde hacía mucho tiempo. Este es el Parque Explora, Museo de Ciencias de Medellín, que abrió sus puertas en el 2007. Cuando yo llegué al proyecto del Parque Explora, que ya estaba bastante avanzado, descubrí algo que se convertiría en una premisa de trabajo para los años a venir. Una premisa que al principio era terrible, pero bueno, bien manejada luego se convirtió en una fuerza. Ese problema es que la museografía es una de esas disciplinas que todo el mundo se siente con derecho a ejercer. O sea, como los psicólogos de café, como los politólogos de Twitter, casi todo el mundo, especialmente los científicos, sienten que, como ellos han visitado museos y saben mucho del contenido de un museo de ciencias, entonces están listos para hacer un museo de ciencias. Entonces, digamos que ese exceso de confianza de los científicos le ha hecho mucho daño a la museografía de las ciencias. Aquí hasta la foto es mala. Exposiciones repletas de términos inteligibles, con unos textos larguísimos, que
digamos, era muy difícil implicar a los visitantes en esos contenidos de las exposiciones y todavía menos, todavía mucho más difícil, digamos, implicar a las personas en las conversaciones que pensábamos que debían tener. Aquí, por ejemplo, este es solo un ejemplo, pero muchísimas de las definiciones, o sea, esa definición que se tenía en principio en el Museo de Interactividad era hundir un botón o jalar una palanca, muy lejos de esos otros conceptos de interacción, de interactividad que se han desarrollado más adelante. En defensa de los científicos, voy a decir que de todas maneras para ese momento la museografía de las ciencias y de hecho la divulgación de las ciencias en general en Colombia era una disciplina bastante desconocida. De hecho, apenas ahora se está dando un poco de formación y más desde el punto de vista informal y no formal que formal. No hay formación, no hay una formación universitaria, por ejemplo, para formar mediadores científicos en Colombia. Yo, en general, me declaro como una muy mala visitante de museos. Mientras todo el mundo está apreciando las obras, los objetos, los fenómenos, los mensajes, yo estoy generalmente o criticando los textos, mirando cómo están instaladas las cosas, analizando la iluminación y juzgando en secreto a los mediadores, o mejor dicho, a los formadores de los mediadores de los museos. Porque el problema de los museos de ciencias es que o tienden más bien a formar profesores o guías más que mediadores. O sea, personas que van entregando un contenido que nadie les está pidiendo y que digamos que se preocupan muy poco en escuchar lo que los demás tienen que decir. Entonces, eso hace que los diálogos que deberían darse en los museos son mucho más escasos de lo que deberían. Y como pienso que, bueno, finalmente de lo que se trata esta charla hoy es de estos intercambios, voy a concentrarme por fin, dirán ustedes, en una de esas conversaciones. Es la conversación que se establece entre los visitantes y los textos del museo. Porque, por raro que suene, entre los visitantes y los textos que se exponen en un museo se tiene que establecer un diálogo y es lo que realmente determina la calidad de la visita de una persona a un museo. Bueno, pero hay que definir cuáles textos. En los museos hay una cantidad enorme de textos. Los anuncios, los que dicen por aquí queda el baño, por allá está la tienda, aquí es el restaurante, esta es nuestra programación, etcétera, etcétera. Hay otro montón enorme de tipos de texto. Las publicidades, los blogs, las páginas web, el boletín, los documentos para formar a los mediadores, los soportes educativos, los formularios de educación, o sea, la cantidad de textos que se tienen que producir en un museo es enorme. Pero yo me voy a concentrar en un tipo particular de textos y son los guiones. Los guiones, que no todos los guiones son iguales. Yo me voy a concentrar en los guiones interpretativos, que son los que acompañan a los objetos, a las experiencias, los módulos de un museo para ayudarle al público a establecer un vínculo que dure mucho más tiempo que simplemente la visita. Yo, por ejemplo, no quiero hablar de los textos descriptivos de los museos. Esta fotografía pongo acá el crédito porque me pareció perfecto, que ya venía con la flecha y todo. Esos textos que acompañan los cuadros, por ejemplo, en los museos de arte, que están muy bien, porque cuando uno va a un museo de arte, es sobre todo a ver los objetos, a ver los cuadros, a ver las esculturas, las instalaciones. Entonces, este tipo de museos, perdón, de textos es muy útil para cierto tipo de museos, pero no vamos a hablar de este tipo de guiones. De todas maneras, no es lo mismo escribir un guión de alguien que va a leer de pie que otro que va a ir en un sitio web o en un video o en un blog, porque cuando uno va, por ejemplo,
como les decía, cuando uno va a un museo de arte, lo que uno quiere ver es ese objeto. Y no quiere ver una reproducción, no quiere ver una fotografía, aunque hay grandes excepciones. Puse esta fotografía justamente porque el Museo Van Gogh por ejemplo, el Museo de la Orangerie aquí en París son museos que se han atrevido a ir un poco más allá de simplemente exponer la obra y ayudar a interpretar esas obras a través de otros medios. Aquí, por ejemplo, una interpretación musical y bailarines. Bueno, esos son otro tipo de diálogos que también pueden establecerse en un museo. Pero digamos que en un museo de ciencia, perdón, en un museo de arte es mucho menos grave si no existe esa mediación que dan los guiones interpretativos en un museo de ciencias. Entonces, eh, quiero también aclarar que el término de guión interpretativo lo tomo prestado de alguien más que también lo llama así, pero en otros lugares se puede llamar de otra manera. En todo caso, a lo que me refiero cuando hablo de un guión interpretativo es un texto que acompaña, que le ayuda al visitante a completar su experiencia con los módulos, digamos, con los objetos que están en el museo. Y para hablar de esos guiones interpretativos, voy a empezar por hablar de su ausencia, lo que uno podría llamar la insoportable invisibilidad del ser de los textos. Porque muchos museos defienden y hablan de sus visitantes diciendo que es que los visitantes no leen los guiones. Sin embargo, les garantizo que es suficiente quitar los guiones unos minutos para darse cuenta de la progresión de gente que va a venir quejándose de la ausencia de los guiones. Se han hecho muchas investigaciones en museos de ciencias y en redes de museos sobre cuánto leen los visitantes. Es una preocupación permanente de los museos y digamos, depende mucho del contexto, hay diferentes resultados, pero al final, digamos, el promedio es que las personas leen más o menos el 10% del total de los textos que están disponibles en una exposición. Lo difícil es saber cuál 10%. ¿Cuál es el 10%? Mi 10% no es el mismo 10% de esta otra persona, porque cada cual se interesa en temas diferentes. Entonces, hay que estar preparados para que todos los 10% de todos los visitantes estén cubiertos en toda la superficie del museo. Así que una consigna fundamental es: los guiones interpretativos son absolutamente necesarios, no nos podemos pasar de ellos. Pero ¿qué debe contar ese guión? No se trata únicamente de describir lo que pasa en la experiencia, porque pues, para eso ya están los sentidos. Es como redundante yo estar viendo una placa de metal fría al tacto y que un texto al lado me diga placa de metal fría al tacto. O sea, eso es algo que yo puedo experimentar en vivo. Pero entonces, ¿qué más puede aportarle el guión interpretativo a la persona? Es una oportunidad, digamos, de completar la experiencia con una pequeña historia, con algo que no se ve directamente, con una anécdota que esté ligada al descubrimiento del fenómeno del que se está hablando. Y finalmente, pues, es también la oportunidad que el museo tiene para establecer un diálogo con sus públicos. Es una manera de enganchar al visitante y hacerlo sentir amigo, incluido, hacerlo sentir cómplice y contarle un poco de la historia de los museógrafos que están detrás de la concepción de esa exposición. Yo, para desarrollar un poco más ese punto, para hacer un poco más un énfasis, quiero contarles una historia que, bueno, no sucede en un museo de ciencias, pero creo que es interesante. Yo tengo una muy buena amiga que, entre muchísimas otras cosas maravillosas, es museógrafa y es ciega. Ella se llama Oel. Esta fotografía es de Oel. Ella es ciega desde que estaba niña y es museógrafa desde que empezó su vida laboral.
aunque hace más o menos 15 años que se jubiló de la Ciudad de las Ciencias de acá de París. Ella sigue trabajando con la asociación, creó una asociación porque digamos que su misión en la vida es hacer que las experiencias museográficas en los museos de ciencia sean accesibles para todo tipo de público. Para ella es supremamente importante que ese diálogo que se establece entre los visitantes y los museos sea un lazo muy, muy fuerte. Ella trabaja con algo que seguramente que muchos de ustedes conocen, que se llama el diseño universal, que consiste en desarrollar productos y entornos que sean fácilmente accesibles para el mayor número de personas posible. No es tener una experiencia que sea para ciegos y otra que sea para sordos y otra que sea para personas con movilidad reducida. La idea es que la misma experiencia sea fácilmente accesible para todo el mundo. Les quiero contar esta historia porque Oel y yo disfrutamos muchísimo visitar museos juntas. Yo le presto mis ojos y ella me presta su capacidad de observar. A ella, por ejemplo, le debo la visita más apasionante que uno se puede imaginar de la exposición menos apasionante que uno se puede imaginar. Visitamos juntas una sala de estatuas de vírgenes de la Edad Media en el del Museo de Cluny. El Museo de Cluny está cerrado, va a estar cerrado durante 10 años por renovación, entonces algunas de sus piezas más representativas se las prestaron al Museo del Louvre. Entonces un día, que yo estaba con Noel, me dice, ven, acompáñame a visitar esta sala. Entonces, yo normalmente cuando estoy como él, a mí se me olvida tomar fotografías, así que voy a mostrarles algunas fotos que bajé del sitio web del Museo de Cluny, para contarles por qué me parecía, digamos, la exposición menos apasionante del mundo. Es una apreciación completamente personal y estoy segura de que muchos de ustedes no estarían de acuerdo conmigo, pero a ver, imagínense una sala de unos 200 metros cuadrados, repleta de estatuas de la Virgen con un bebé, así como lo están viendo en estas fotografías. 200 metros cuadrados, para donde miren, únicamente vírgenes, casi todas en madera, cargando bebés. Ella me hacía preguntas y yo intentaba describir lo más detalladamente posible cada una de las estatuas, que para mí eran absolutamente la misma, iguales. Es más, si yo ya les confesé que soy una mala visitante de museos y seguramente si hubiera estado sola no hubiera pasado más de 10 minutos ahí. Pero al cabo de 2 horas, salí de ahí consciente de que acababa de vivir una de las experiencias museográficas más inolvidables de mi vida. Y todo esto porque Oel me ayudó a interpretar. O sea, ella fue mi mediación en el museo. Entre sus preguntas y mis descripciones llegamos a algunas conclusiones que luego comprobé leyendo un estudio sobre estatuas de vírgenes en la Edad Media, que nunca hubiera leído si no hubiera sido por esta visita. Pero bueno, esa es otra historia larga. Yo creo que la clave con esta historia que les acabo de contar es que cuando visitamos un museo, la mayoría de visitantes necesitamos que alguien o algo nos ayude a llenar de sentido esa visita. Y ese es el rol fundamental de los guiones interpretativos. Voy a contarles otra historia, también protagonizada por Oel, para hacer un poco más de énfasis en esta historia. Fuimos a visitar una exposición sobre infiernos y demonios en la cultura oriental en el Museo del Quai Branly. Yo había intentado visitarla con mi hijo, que en ese momento tenía 11 años, y su afición del momento eran los dibujos japoneses, el manga. Pero cuando yo fui con mi hijo, al cabo de 10 minutos tuve que salir disparada porque a él le dio mucho miedo y bueno, la exposición efectivamente es un poco
es un poco fuerte, tiene algunas partes bastante fuertes para una persona muy sensible. Mi hijo es bastante sensible. Entonces, cuando él me dice, vamos a visitar esta exposición, bueno, yo me emocioné mucho y ahí mismo le dije que sí. Cuando llegamos a la parte de recepción del museo y se dieron cuenta que OL era ciega, nos propusieron un par de audioguías. Yo en principio no soy nada amiga de las audioguías, pero cuando estoy con ella, yo me acomodo a su manera de visitar. Ella aceptó un poco de mala gana porque bueno, la gente del museo nos insistió muchísimo, nos prometieron una experiencia muy buena y la verdad es que fue una experiencia maravillosa y especialmente para hoy. Yo nunca antes la había visto tan contenta en una exposición. Normalmente ella se queja muchísimo, con razón, de que la mayoría de los museos lo que hacen cuando buscan hacer experiencias incluyentes, lo que están haciendo es pensando desde el punto de vista de alguien que ve, de un vidente, y lo que hacen es agregar descripciones de lo que ella debería estar viendo, y eso la frustra enormemente. Pero en este caso, lo que el museo hizo fue crear una experiencia completamente pensada para personas ciegas. Era una aventura narrada con algunos complementos táctiles, para mí pues también visuales, pero la visita podía pasarse completamente del sentido de la vista. Una vez más, ese contenido en audio era la mejor manera de acompañar a una visitante ciega en la interpretación de esa exposición sobre fantasmas y demonios. Dicho sea de paso, había partes realmente muy miedosas en la narración. Una de las razones del éxito que creo que para el éxito que tuvo esa audioguía era que el museo eligió el mejor medio, que en este caso era la voz humana, para comunicar un contenido que se hubiera perdido completamente impreso en un guión o en un folleto. Entonces, ya había hablado de la primera clave de los guiones, que son la manera que el museo elige para establecer una conversación con sus visitantes. Y la segunda clave, diría yo, es que hay que usar el medio correcto para contar la historia correcta. Hay un museógrafo español que es un poco, fue mi gurú, desafortunadamente falleció hace un par de años, y es Jorge Wagensberg, el creador del Museo de Cosmocaixa de Barcelona. Y Jorge decía una cosa increíble y es, pues, increíble, muy lógica, pero es poco común, y es que los museos son la oportunidad de escribir en 3 dimensiones y normalmente los museos pierden esa oportunidad escribiendo en 2 dimensiones. Cuando yo me llegué a trabajar a Parque Explora, yo me sentí muy agobiada, por ejemplo, por la extensión de los guiones, porque era una necesidad terrible que tienen muchos museos de llenar de datos. Es como una obsesión, llenar de datos y de contenidos. Desafortunadamente, cuando estaba preparando la charla, fui a buscar fotografías de esa época, pero yo estoy segura de que yo quería borrar esa realidad y nunca tomé fotografías de la longitud de esos textos. Pero desafortunadamente, como les decía, es un vicio de muchos museos. Entonces aquí hay ejemplos de otros museos en los que se transcriben el libro de física a los paneles. Estos son ejemplos de guiones que hubieran quedado mucho mejor en un libro, en un cómic. ¿Cómo les parece esto? Pegar un cómic en una pared o en una enciclopedia. Escribir definiciones larguísimas y pegarlas en un museo. ¿Para qué? O sea, si realmente tuviéramos que pensar en un formato que podría ser equivalente al de un guía museográfico, tal vez el mejor sería un tweet, pero este no es el caso. Yo tengo una antigua colega, decía que el principal rival del museo es el sofá de la casa. O el mismo Wagensberg también decía que el principio universal de la pereza de la materia, que también aplica para los seres humanos, entre hacer y no hacer, mejor no hacer. Entonces tenemos que, como museo, darles razones a nuestros visitantes para que prefieran levantarse del sofá de su casa, salir de la casa, desplazarse, pagar una entrada, eventualmente hacer una fila. Y si al final de todo eso
de todo ese esfuerzo, lo que le ponemos a hacer es leerse una tonelada de textos de pie, pues sinceramente es lo que yo llamaría una estafa. Yo particularmente me siento realmente defraudada cuando tengo que ir a un museo a leer paneles y paneles pegados a un muro. En una exposición, especialmente en una exposición de ciencias, la verdadera invitación a los visitantes debería ser a tocar, a hacer, a cuestionarse. Tengo dos ejemplos de guiones que me gustan muchísimo porque justamente invitan a reflexionar y al mismo tiempo le dan ese tono al museo de horizontalidad con sus visitantes. Les proponen una conversación. Estos dos guiones son del Museo de Ciencias que se llama el Exploratorio de San Francisco. Es un museo muy particular. Esta es la antigua sede, no conozco todavía la nueva sede, pero es un museo muy particular porque siempre está interesado en mostrar el detrás de cámaras. No solamente el museo haciéndose, sino la ciencia también haciéndose. Este, por ejemplo, es visible, era visible desde todas las zonas de exposición y es el taller de reparaciones de los módulos del museo. Entonces, esos dos guiones que les cuento es, primero manos de terciopelo, tu sentido del tacto puede sorprenderte. Este extraño fenómeno fue descubierto por un miembro del equipo cuando era un niño jugando en la reja del parque. No estamos seguros de qué es lo que sucede. En ese guión solamente hay por lo menos tres declaraciones muy importantes. Una, decirle al visitante, miren, las preguntas de los niños son preguntas científicas. Segundo, la ciencia siempre está en proceso. Y tercero, y la ciencia no tiene siempre todas las respuestas. Eso es lo que los museos de ciencias deberían comunicarle a sus visitantes y ellos logran hacerlo en solamente una experiencia y un texto. Con ese texto, el museo le está proponiendo a un visitante una conversación cómplice y lo está haciendo sentirse realmente incluido, invitado a una conversación y a un intercambio. Porque si la ciencia estuviera ya tuviera todas las respuestas por una catedral inamovible, ¿para qué? O sea, yo para qué, ¿cómo me voy a sentir invitada? Si un museo realmente quiere que sus visitantes se sientan implicados, pues hay que hacerlos sentir implicados. De eso se trata, establecer un diálogo con ellos. De hecho, siempre las experiencias más exitosas en todos los museos son las experiencias que les hablan a los visitantes de ellos mismos. Qué tan rápido eres capaz de correr, a qué equivale tu peso en otro planeta, qué sientes cuando haces tal cual cosa. En el fondo, las personas van a los museos a aprender de ellos mismos. Mi segundo ejemplo, ni siquiera es un guión, ni siquiera es un texto, es una experiencia, es también del exploratorio. Y me parece una maravillosa oportunidad. O sea, una puerta cierra mal. En un museo normal serían correos que van y vienen diciendo, bueno, ¿y cuándo nos van a arreglar la puerta? No sé qué. Los museógrafos de este museo lo que hacen es, le pegan 3 o 4 textos pequeñitos, una explicación y convierten una puerta que cierra mal en una experiencia museográfica. Y eso es absolutamente inolvidable. Yo quiero enfatizar en esos dos ejemplos porque, como en todos los buenos ejemplos de buenas experiencias y buenos guiones, hay una cosa en común. Es suficiente saber leer para sentirse incluido en la historia. Hay muchos museos que intentan diferenciar a los públicos y complejizan los procesos queriendo incluir a todo el mundo. Yo alguna vez leí que todo ejercicio de inclusión es excluyente y eso es justamente de lo que se ocupa el diseño universal del que les hablaba anteriormente y al que se dedica OEL. No hay que pensar experiencias diferentes para ciegos, niños, grandes, pequeños, personas con movilidad reducidas. Hay que pensar en experiencias y en guiones que funcionen para todo el mundo. Y voy a ir ahora con un ejemplo que no funcionó tan bien, de un museo que intentó diferenciar a los públicos y no funcionó tanto. Me van a perdonar la calidad de las fotos que siguen. Cada foto es peor que la anterior, pero bueno, las tomé yo misma y apenas me vine a dar cuenta de lo mal tomadas que están. Pero voy a hacer una especie de zoom en la experiencia de la que les quiero hablar. Les quiero hablar de esta
esta espada que se ve acá en el extremo inferior. Esta es la espada de la que vamos a hablar y estos son los textos que acompañan esa espada. Este museo, como muchos otros, este no es el único ejemplo que existe, hizo la elección de escribir un guión para adultos y otro para niños. Además del doble trabajo y de los otros problemas, porque dos textos, por ejemplo, ocupan el doble de espacio y es una gran preocupación en la escritura de textos museográficos. El tamaño de las letras, la iluminación, la posición del texto, bueno, hay muchísimos problemas ahí. Pero hay una cosa que no se ve aquí y que sucedió, pues que resalta es cuando se hace una investigación. Y es que los investigadores se dan cuenta de que los adultos se paran al lado del texto para adultos, hacen como si estuvieran leyendo el texto de los adultos y en realidad están leyendo de reojo el texto que está escrito para niños porque es más agradable de leer, porque es más claro, porque es más fácil. No, hay algo que quiero también enfatizar y es que no hay visitantes buenos, que son los que leen, y malos, que son los que no leen. Lo que existen son guiones que valen la pena leer y guiones que no valen la pena ser leídos. Y digamos que la diferencia entre unos y otros está en el proceso de escritura y en el valor que se le da al resultado final. Siempre, siempre, los guiones que valen la pena son los que responden a los visitantes la pregunta de fondo, y es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Un buen guión no arregla una mala exposición, pero ayuda bastante. Yo, antes de seguir avanzando, quisiera aclarar algo, y es que puede ser que, reforzado por el título de mi charla, haya dado la impresión de que el proceso de escribir guiones es una tarea solitaria. Y en realidad no hay nada más alejado de la realidad. En realidad, un buen escritor de guiones museográficos es alguien que ha sabido rodearse de buenos conversadores, que sabe escuchar, y que es capaz también de ponerse constantemente en riesgo. Un buen escritor de guiones museográficos siempre está pensando en sus lectores y confía en ellos y los incluye antes de dar el toque final. Yo, por ejemplo, gran parte de lo que sé de escritura de guiones lo aprendí a punta de ensayo y error, más error que de ensayo, y trabajando muy de la mano con mis colegas del museo, divulgadores y diseñadores gráficos, porque no solamente el contenido es importante, también los aspectos físicos de los textos y sonoros, de cómo suenen leídos en voz alta, son fundamentales. Entonces, todos esos ejercicios de calcular tamaños de fuentes, extensión de los textos, contrastar los colores, ver las imágenes, imprimir, reimprimir, leer, releer en voz alta. Y al cabo de varios ciclos de estos, uno darse cuenta que le faltó una tilde, que sobró un espacio y que nadie se dio cuenta, pues aprendimos muchísimo del valor de un buen guión. Por varios caminos llegamos a algunas conclusiones que más adelante también descubrimos en otros autores. Yo quisiera compartirlas con ustedes como un condensado de esos aprendizajes que nos facilitaron la vida. Como todas las listas, tienen lados buenos y malos, y lo bueno es que no son mandamientos y que cada cual tiene la libertad de tomar de allí lo que le sirve y descartar lo que no le sirve. También creo que son útiles. Uno puede quitar la parte de escribir guiones sencillos, es ideas útiles a la hora de escribir simplemente. Es usar lenguaje simple para expresar ideas complejas. Digamos que después de haber descubierto todo este movimiento en Claro, cambiaré ese lenguaje por claro. Use el lenguaje claro para expresar ideas complejas. Utilice el mismo orden del lenguaje hablado. Escriba una idea principal por línea y procure que el final de la línea coincida con el final de la frase. Son cuestiones más de forma. Ponga las ideas principales al principio del texto. Emplee la forma activa de los verbos y haga que el sujeto quede al principio de la frase. Hay que evitar frases subordinadas, construcciones complicadas, adverbios innecesarios, palabras cortadas, palabras que pasan a la línea cortadas con un guión. Son terribles a la hora de leer guiones pegados en las paredes. Hay que leer los los textos en voz alta para saber si efectivamente las pausas son naturales o no, si el ritmo está bien o no. Hay que ajustar el sonido de las palabras y la puntuación para reflejar un poco el ritmo del discurso.
hay que discutir los textos con otros, con los colegas y tratar de considerar sus comentarios. Hay que guardarse el ego en el bolsillo y recibir de manera muy humilde los comentarios que tengan para darles. Es bueno de vez en cuando cambiar, romper un poco el ritmo de la lectura poniendo letras en negrilla o en cursiva, cambiar un poco el aspecto para romper un poco la monotonía. Es absolutamente necesario imprimir los guiones en el tamaño que van a quedar finalmente, experimentar con diversos tamaños de letra, los tipos de fuentes, los colores. Por último es revisar, revisar y revisar. Dejar reposar el texto y volver a revisar. Y finalmente, dárselo a leer a alguien que sepa muy poco del tema para saber si efectivamente si estamos siendo claros. Diría que la última conclusión es que la escritura de guiones interpretativos no es una ciencia y por lo tanto depende mucho también del contexto. Si bien es cierto que puede ser de gran ayuda conocer a los públicos a quienes van dirigidos, es muy difícil pretender que eso siempre sea posible porque los museos abrimos las puertas a que cualquier persona venga y nos visite. Así que no solamente que nos visite, sino que vuelva y nos visite. Entonces, más bien, lo importante es considerar a esos visitantes como pares con los cuales vamos a conversar a través de la exposición, a través del museo. Pares a quienes, digamos, personas que queremos conocer y que tenemos ganas de recibir en el museo y que además queremos que vuelvan. Yo creo que una buena exposición es como un buen libro, que uno puede volver a leer varias veces y volver cada vez porque siempre va a descubrir cosas nuevas. A propósito de esto, para terminar, quiero hacerlo con una frase de Jorge Wagensberg de nuevo, otra vez él, a propósito de los museos. Lo importante de un museo no es que la gente vaya, sino que la gente vuelva. Yo pienso que una manera maravillosa de lograrlo es hacer que siempre quieran volver a leer más textos. Muchísimas gracias y espero que efectivamente aquí se establezca una conversación. Estaré muy contenta de escuchar sus preguntas y de intercambiar con ustedes si es posible. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Ha sido verdaderamente muy interesante. Una palabra vanidad, pero es que la verdad es que te atrapa lo que nos has estado contando. Tenemos unas cuantas preguntas. Yo aprovecho para ir comentando que alguna de las recomendaciones que más me ha gustado es precisamente la de darle tu texto a alguien que no sepa del tema, porque es el público objetivo. Y que muchas de las recomendaciones que estás utilizando coinciden plenamente con la que se da a menudo también en la Asociación Internacional, en Plain, que siempre es, aunque tú pienses que ya está muy claro, haz un prototipo y ponlo en prueba para que lo vean también, para que experimenten con ese texto a ver si funciona o no funciona, a ver si es realmente claro o no, o surgen dudas. Pero vámonos a las preguntas. Hay bastantes preguntas, desde luego. Bueno, Ignacio Sánchez Román, primero interviene bastante, yo creo que tenía ganas de hablar y comentar algunas cosas, Ignacio. Dice que como usuario confirma que ese 10% que mencionas de atención a los textos que acompañan la exposición, que es eso, que no es más que un 10%, ¿no? Que por las prisas y el tamaño de los museos uno suele tener que contentarse con leer los pies de foto rápidamente y que es difícil captar la atención del lector y que es un reto. Solamente cuando te dedicas varios días a un museo es cuando puedes verlo más. Sigue aportando Ignacio Sánchez Román que como usuario de museo su preferencia por los materiales audiovisuales. Así que resulta curioso ver y oír esos materiales que lleva más tiempo de lo que lleva la lectura de ese 10%, desde luego. Pero bueno, que el formato audiovisual es más atractivo, ¿no? Bueno, y nos pregunta, tú como procedes de las ciencias, Claudia, se pregunta si según tu experiencia en varios países hay una presencia significativa de lingüistas en esa actividad de escribir para museos. Muchísimas gracias, Ignacio, por los comentarios y por la pregunta. A ver,
yo por lo menos soy también, como decía, mala visitante de museos, pero además hay ciertos formatos que muchas veces me molesta un poco ver en los museos y muchos son los audiovisuales, porque finalmente bueno, depende también del tipo de museo, pero también es una experiencia que podría haberse cambiado por otro medio. O sea, siempre creo que hay que privilegiar la mejor manera de contar historias y no siempre en un museo son los audiovisuales. Cuando no queda más opción, sí, porque son efectivamente consumen muchísimo tiempo. Desafortunadamente, yo no creo que haya mucha presencia de lingüistas en esa actividad de escribir para los museos. Los equipos de museos son equipos bastante a ver, en varios museos que conozco son más bien bastante precarios y muchas veces un mismo rol, una misma persona desempeña varios roles y una de las tareas que le corresponde es escribir los guiones museográficos. Em, hay una práctica que se estaba veniendo, que se viene un poco regando por varios equipos de museos que conozco de cerca, y es el de por lo menos incorporar a un corrector de estilo en el equipo. No lingüista, pero bueno, un corrector de estilo digamos, por lo menos estamos reconociendo de la importancia que hay que darle a esos textos. Normalmente, eh, como les decía, en muchos museos y museos muy prestigiosos que ni siquiera quisiera mencionar el nombre, le encargan esa escritura de textos a los científicos y hay muy pocos científicos que son realmente buenos divulgadores de ciencias. Los hay y muy buenos, pero no es la regla. Entonces, no solamente es un científico, no es un divulgador, tampoco es un escritor. Entonces, eso hace que tengamos exposiciones que en lugar de acoger y atraer visitantes, repelen y aburren y bueno, digamos que malos textos museográficos son los peores enemigos que puede tener un museo de ciencias para acoger a sus públicos. Bueno, perfecto, porque además has respondido la pregunta también de Fernando Alviar, que te escribe desde Medellín como corrector de texto. Me Ay, preguntaba si había correctores, así que sí, en algunos lugares hay correctores. Aprovecho también sí. para señalar que en España, desde hace muchísimos años, el Ministerio de Cultura y de Educación da una formación para los nuevos equipos que se van integrando y siempre está una formación a lo largo del año que es para el personal de museos, bibliotecas y archiveros, donde, entre otras cosas, tienen unos cursos de comunicación, precisamente. Te lo digo de primera mano porque yo les he estado dando esos cursos a profesionales de museos de comunicación. Así que sí, lo están recibiendo. ¿Que lo ponen en marcha? No lo sé, espero que sí. Ahora cuando me voy a los museos me fijo mucho a ver si lo están Sí, haciendo. Oye, tenemos sí, muchas sí. preguntas, así que no me entretengo más. Buenísimo. Mira, tenemos una pregunta precisamente de Arsenio Escolar, que está por aquí. Decía, muchos museos y salas de exposiciones tienen una iluminación deficiente, muy baja, que dificulta la lectura de la cartelería y de los guiones o pies de cada pieza, y a veces se hace por proteger las piezas. Otros tienen la cartelería y los paneles en tipografía muy pequeña y legible para personas mayores o con dificultades en la vista. ¿Qué solución tienes o qué propones, Claudia? Bueno, justamente, o sea, completamente de acuerdo. Y es un problema que está regado por todo tipo de museos, no solamente los museos de ciencias, digamos, es una deficiencia que muchísimos museos tienen. Eh, Pienso que una gran solución es la que tienen, por ejemplo, en la Ciudad de las Ciencias de París, donde trabajaba mi amiga Boel, y es incorporar al equipo personas en situación de discapacidad o especialistas en diseño universal que se ocupan también de ese tipo de cosas. O sea, que van a dar recomendaciones sobre los tamaños de letras, sobre los contrastes, sobre la iluminación. Hay muchísimas, ya hoy en día no, digamos que el tema de proteger las piezas por la luz o por lo que sea, no es más
una excusa, porque existen técnicas maravillosas. Por ejemplo, bueno, el Museo de Quebranly tiene un departamento de museografía increíble que desarrollan además útiles para que mostrar los textos sea de una manera más fácil, o sea de una manera que respete también las otras condiciones que se requieren para proteger a los objetos. Entonces, bueno, cuando no se puede tener a un especialista incluido en el equipo de diseño universal o de personas en situación de discapacidad, una práctica que nosotros tuvimos en Explora un tiempo fue contactar asociaciones de personas con baja visibilidad, con baja visión, perdón, y hacer intercambios, visitas guiadas a cambio de revisar algunos textos, de darnos algunas recomendaciones. Hacíamos recorridos en los que nos decían, esto está mal iluminado, esto no lo puede ver una persona con baja visión, a esto hay que aumentar el contraste. Hay una de las exposiciones más inclusivas, más incluyentes y más hermosas que he visto en mi vida. Es una exposición sobre hormigas que hicieron en el Palacio del Descubrimiento aquí en París hace algunos años. En ese equipo, además, no tiene nada que ver con eso porque en ese equipo estaba Oel y eso fue antes de que yo la conociera a ella. Es una combinación perfecta de medios para contar una historia donde los textos estaban impresos en unos colores y en unos tamaños de letra perfectos, pero que también estaban superpuestas las cédulas en braille, y donde los videos, por ejemplo, que acompañaban estaban subtitulados, pero también estaban acompañados por lengua de señas francesa. Y toda la exposición, las piezas, por ejemplo, que no se podían tocar, entonces estaban impresas en 3D, que hicieron la impresión al interior del museo también. Las piezas estaban impresas, las partes de la hormiga, por ejemplo, impresas en 3D para que las personas ciegas pudieran tocarlas. O sea, toda la exposición era un ejercicio maravilloso de inclusión. Entonces, ese tipo ese tipo de recursos hay que ponerlo en marcha, y eso son conversaciones con los creativos del equipo, eso es intercambios, eso es buscar Claro. aliados también. Bueno, la verdad es que hay muchas preguntas que no va a dar tiempo a contestarlas hoy, y algunas muy interesantes porque da para un debate, desde luego. Las vamos a recopilar todas, te las vamos a devolver para que las puedas responder y enviar, y se las enviaremos a todos los participantes, desde luego. Por Yo supuesto. solamente quería preguntarte una que me ha suscitado interés, que es la que lanza María José Murillo, la verdad. Viene a preguntarnos, ¿ves futuro profesional para lingüistas y comunicadores en ese sector? Absolutamente, absolutamente. Y no solamente en la museografía de ciencias, sino en la divulgación en general. Porque como lo mencioné también durante la charla, todavía el campo de la divulgación está en desarrollo y todavía nos falta muchísimo para lograr llegar efectivamente a utilizar un lenguaje que sea claro para todo el mundo. Y por eso cometemos esos errores a veces los divulgadores de decir, no, es que vamos a traducir. Pues no se trata de traducir, es que no están en otro idioma. Es que existen maneras más claras, perdón por usar el término, pero existen otras maneras de decir las cosas y tenemos que estar en la capacidad de encontrar esas maneras, y hay profesionales que se dedican a eso. Entonces, por supuesto, una conversación entre divulgadores y lingüistas daría unos resultados maravillosos para la divulgación de las ciencias. Y bueno, en general y en particular para la museografía, absolutamente, sí. Pues muchísimas gracias, Claudia. Nos quedan, ya tengo unas cuantas preguntas. He visto unas preguntas también muy interesantes que estaba lanzando
Romina Esparano, más que para la que podremos hablar también este próximo viernes, y un debate también y otras preguntas muy interesantes de otros participantes. La verdad que me gustaría que pudiéramos responder, pero es que ya es la hora y ya no nos podemos retrasar más. Así que nada más, por mi parte no me queda más que darte las gracias, Claudia, por esta exposición tan interesante con la que hemos disfrutado y hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer total prepararla y, bueno, acompañarlos esta noche. Estupendo. Isabel, Bueno, te doy paso. yo quería decir, yo me voy a quedar de todo lo que ha dicho, que es muy interesante, que ya habéis puntualizado, ya habéis comentado todo, yo me voy a quedar con la parte de que hay espacio, que hay trabajo para los lingüistas y los comunicadores en la museografía y en la divulgación científica. Yo me quedo con eso. Muchas gracias por todo. Ha sido, vuelvo a repetirme, ha sido muy interesante. Hay muchísimas preguntas. Ha habido debate en la parte de preguntas y respuestas y en la parte del chat. Lo he recopilado todo, te lo mandaré y si nos respondes, pues lo enviaremos a todos nuestros inscritos. Una vez más, gracias por todo y como todos los días quiero dar las gracias al patrocinio de Enclaro y a la colaboración del Gobierno de La Rioja. Y hasta mañana a todos. Nos vemos. Chao. Quizá lo único que me queda por decir es que el patrocinio es de Endesa. ¡Ay, claro, he dicho el patrocinio, perdón, el patrocinio de Endesa y la colaboración del Gobierno de La Rioja. No pasa nada, estamos todos. Gracias, Mañana Antonio. tenemos a Ingemar Stanvik, de la Comisión Europea, y sueco, con lo cual también le tiraremos de la lengua para que nos cuenta qué pasa en el nirvana del lenguaje claro, como se suelen autodefinir ellos. Así que bueno, mañana más y muchas gracias a todos. Hasta mañana. Adiós.